Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, se lo escucha. Buenísimo. Vamos a acomodarnos un poquito. Ah. Bueno, no sé si me pasaron el hospedador, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Sí, muy bien. A ver. Vamos a ver acá. Profesor, una pregunta. Dale. Sí, nosotros rendimos el martes 24 a las 20:15, ¿verdad? Es para confirmar la fecha y el horario, porque no es día de cursada. Es ese día, sí. Y en ese horario. En Igual ese- modalidad por el campus, todo igual que el primer parcial. Igual que el primer paciente, sí. Gracias, profesor. Bueno, les cuento de qué les voy a hablar hoy. Ya habrán visto si subieron al aula que les pasé algunas cuestiones que son de la bolilla 10. Por ejemplo, lo de las minorías vinculadas a aborígenes, les pasé lo del derecho a la salud, todo con un videíto para que puedan tomarlo como una mini clase, porque si no, no llegábamos. Salud, aborígenes, les pasé también personas con discapacidad, las filminas, todo eso lo alcanzaron a ver, por lo menos. Cri, cri. Sí, ¿Sí? sí, profesor. Ah, buenísimo. Bueno, hoy lo que les voy a hablar, porque nosotros vimos los derechos económicos, sociales y culturales, los vimos como desarrollo generacional de los derechos humanos, lo vimos después dentro del sistema interamericano, pero me gustaría que veamos un poquitito cómo lo estructura nuestra Constitución, como los derechos del trabajo y de la seguridad social y de los gremios, que sería un análisis del 14 bis, que es lo que nos faltaría para cerrar todo esto. De todas maneras, otra cosa que nos falta, que les voy a dejar la filmina, pero lo vamos a ver si podemos, es niñez, que es otra cuestión que quiero que lo tengan a mano, pero no sé si lo van a encontrar bien en los textos. Sé que Soraya le ha dado los derechos de la mujer como otro colectivo, así que si tienen todo eso, yo creo que estamos más o menos ubicados. Acá la primera cuestión que les tengo que remarcar es que, como lo vimos cuando empezamos esta bolilla, no es lo mismo el derecho a trabajar que está instituido en el 14 bis que el derecho al trabajo, perdón, el derecho a trabajar del 14 que el derecho al trabajo del 14 bis. Recuerdan que el derecho a trabajar, como el derecho a ejercer industria lícita, es el derecho a entrar en el mercado de trabajo y a producir y a generar en ese contexto, pero no el derecho a que uno tenga un trabajo. ¿Ves? El 14 bis, por todas las razones que vimos, se encarga de ofrecer una tutela al trabajo en sí. Entonces, el derecho al trabajo que proclama el 14 bis instaura algo nuevo que se llama el orden público laboral. Ustedes van a ver, cuando vean derecho al trabajo, o aún si ustedes han tenido oportunidad de tener algún trabajo o han tenido alguna situación no muy grata de un despido, ustedes ven que en el debate sobre cualquier cuestión que vincula un despido, siempre hay un principio protector a favor del trabajador, que es la parte débil en el trabajo. Por eso se habla de un orden público laboral que nace de la Constitución, que le da una especial protección a la parte débil. Entonces, en la duda, se resuelve a favor del trabajador. Si el empleador no presenta los libros, se supone que el trabajador tiene razón. Hay una serie de cuestiones por esta idea de que haya un orden público laboral considerando al trabajador como una parte débil. Y, por supuesto, respecto de los beneficios mínimos que la Constitución y las leyes ofrecen al trabajador para instalarse adecuadamente en un mercado de trabajo. Este derecho al trabajo fue instituido por la Convención del año 1957, que es una convención complicada porque viene después que se deroga la reforma constitucional del 49, que fue muy discutida, muy discutible, tiene muchas cosas malas,
algunas muy buenas, pero viene un gobierno de facto y de facto derogan una constitución que, buena o mala, había sido sancionada en un gobierno democrático. Y después el gobierno de facto se da el lujo de convocar a una convención constituyente y excluir al peronismo de esa convención constituyente. Y ahí, como una especie de engendro, nace el 14 bis, que termina bastante mal porque iba a ser el resumen de lo bueno de la Constitución del 49, pero no alcanzan a terminar el plazo, se pelean, la convención queda inconclusa y bueno, el gobierno militar la da por terminada y arman un 14 bis que se incorpora a la Constitución y que todos hubiéramos querido que la reforma del 44 lo convalidara porque había sido instituido por un gobierno de facto, pero como la ley de convocatoria de la reforma del 94 impedía tocar ningún artículo de la primera parte, nada se pudo decir del 14 bis. Así que con sus imprecisiones, la idea es trabajar sobre a ver qué nos dice este 14 bis. Entonces, Jauregui Berri, que fue el miembro informante de este artículo 14 bis, partió del concepto de la unidad de lo que es económico con lo que es lo social, cosa que no pasaba en tiempos del liberalismo clásico, y de la disparidad del empleado respecto del empleador, que es lo que yo les había contado. Y por ser el empleado la parte más débil y carecer de la libertad que le restringe la autonomía de la voluntad. Esto hay que amerita hacer una pequeña reflexión. En primer lugar, trabajo tiene que ser acá considerado con un sentido amplio. Trabajo manual, trabajo intelectual, autónomo en relación de dependencia, empresario particular, empleo público y hoy trabajo en Internet, trabajo con las redes. La expresión protección de las leyes que debe tener el trabajo es comprensiva de toda norma. Vieron que nosotros siempre decimos que cuando se restringe un derecho, esa restricción tiene que venir de una ley estricta, nada de un decreto, de un reglamento, nada. Pero cuando se ampara un derecho, que es la parte contraria, no importa que venga de una ley, de un decreto o una reglamentación. Todo sirve cuando hay que afianzar el derecho de una parte que es minoría excluida. El trabajo amparado es el que prestan tanto los nacionales como los extranjeros sin discriminación. No es que porque uno venga a Paraguay, del Paraguay a prestar trabajo en Argentina, tenga menos derechos que un argentino. Los mismos derechos civiles del ciudadano. Y el trabajo, a diferencia de la propiedad, en realidad es una función social, porque no se puede entender al trabajo como una mercancía ni al trabajador como una máquina. Respecto del deber de trabajar, la Convención Constituyente dejó en claro que el trabajo del 14 bis fue una función social, con lo que no es posible decir que haya un derecho constitucional a no trabajar. Vean, ahora que los tiempos han cambiado y en estos tiempos de pleno empleo, donde uno trabaja de su casa, ya en Europa se está, ahora dejemos de lado estos tiempos tan horribles como excepcionales que son los de la pandemia. Pero en Europa a veces se le paga a la gente por quedarse en su casa, a hacer teletrabajo o a no trabajar para tener un marco más de ocio. Pero en general lo que no se ampara es la vagancia, ¿bien? Sin perjuicio de que uno podría decir yo cuando soy un vago caigo bajo el amparo del artículo 19. Bárbaro, cae, pero no pida seguro de desempleo por más términos que el que la ley provee. Bien, de todas maneras nadie podía invocar el 14 bis para que el Estado lo mantenga o lo subsidie de por vida sin trabajar. Aclara Casaway que en el Estado social de derecho moderno es frecuente conceptuar el trabajo como un deber. Quienes coinciden en que el trabajo es un deber son los japoneses, que le han puesto en su constitución que el trabajo es un derecho y un deber de los ciudadanos, y es un honor aparte. Yo estoy de acuerdo en que el trabajo honesto honra a las personas. El 14 nuevo o 14 bis de la Constitución Nacional
contiene los derechos de la profesión y de la seguridad social. Y la Convención dijo que la norma es una fórmula constitucional y por lo tanto tiene carácter imperativo. Esto dijeron los constituyentes. Porque quiere decir, algunos son programáticos, pero algunos no. Bien, entonces todos deben ser norma vigente, norma aplicable. Estos derechos abarcan a todas las personas, cualquiera sea su clase social y su nacionalidad. La norma está inspirada en la idea de justicia social y las disposiciones son de orden público, o sea, no pueden ser derogadas por las partes. Un trabajador y un empleador no pueden acordar que no va a tener vacaciones pagas, porque la vacación es el descanso necesario para poder seguir trabajando. Por esto el 14 bis agrupa tres asuntos principales. Primero, la tutela del trabajo, que son 11 incisos del 14 bis. El trabajo goza de la protección de la ley, se gozará, dice la Constitución. Habla de condiciones dignas y equitativas del trabajo, o sea, que las mujeres sean tratadas iguales que los hombres, que no tengan una ropa específica solo por trabajar en un determinado lugar, una jornada limitada de trabajo, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, participación de las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración. Esto todavía no se ha dado, salvo en algunas empresas, y se dio en la época de Entel, la empresa de telecomunicaciones, que cuando se vendió y era estatal, todos los trabajadores tuvieron acciones de esa empresa. También el trabajador merece protección contra el despido arbitrario, siempre que sea trabajador privado, porque el trabajador público tiene estabilidad propia, o sea, a un trabajador público no se lo puede echar. ¿Esto qué quiere decir? No se lo puede echar como al trabajador privado si no hay una justa causa. Vamos a hablar un poquito de esto. Supónganse que yo voy a pedirle trabajo a cualquiera de ustedes. Estoy trabajando 15 días y dice, bueno, Jiménez, usted es muy honesto, muy bueno, pero lo veo lento, no me gusta cómo trabaja, pero yo estoy haciendo bien, le atiendo la caja, atiendo los clientes. Sí, pero quisiéramos uno más joven y realmente la verdad es que no me gusta su cara, porque usted con esa cara, con esos anteojos, con esa barba me espanta los clientes. Así que lo voy a echar. Ese es un despido injustificado, porque no hay una razón valedera. Mi cara, por más que tenga razón, el tipo y sea horrible, no me lo puede usar esa excusa para echarme. Entonces, ¿qué tengo yo? Una protección contra el despido injustificado. Esto que es una indemnización que es agravada. Y hoy mucho más agravada porque hay un decreto de necesidad de urgencia que impide los despidos. O sea, no los impide, pero agrava las indemnizaciones si se despide en esta época de emergencia. Esto en lo privado. Pero en lo público no se puede despedir a un empleado público. O sea, no puede venir Fernández y echar a todos los funcionarios o empleados que se efectivizaron en la administración pública en tiempos del gobierno de Macri. Salvo que se hubieran efectivizado en los últimos 2 o 3 meses en masa, cuando todavía no tenían los 6 meses para tener la calidad de efectivo. Eso es otra cosa. Pero, ¿qué pasa con un empleado efectivo? Yo entro a trabajar a la justicia, soy empleado de la mesa de entrada, y viene el juez y le dice, mire Jiménez, todo bien, usted está en la mesa de entrada, atiende a los abogados, le da los expedientes, no los pierde, no se equivoca demasiado, eso que hace poco que está, le piden uno, lo encuentra, se lo da, es expeditivo para agregar los escritos, pero la verdad, Jiménez, no me gusta su cara, usted es un tipo grande, para estar en la mesa de entrada, se va a agachar y le va a doler la espalda para buscar un expediente. No me gusta y principalmente su cara lo he hecho. No puede hacer eso. Para echarme, si soy empleado público, se me debe hacer un sumario y se debe acreditar que yo tuve un mal desempeño. Por ejemplo, yo atiendo a los empleados fumándome un poco, o atiendo a los empleados diciéndole qué es lo que tiene que hacer para que el expediente le salga bien. Eso amerita un sumario y un despido con causa. Lo que no puede hacer mi jefe, que sería el juez, que yo fuera un empleado,
que despedirme porque no le gusta mi cara. Eso no se usa en el empleo público porque son estrategias que toman los gobiernos políticos que llegan para echar a todos los que puso el gobierno anterior. Entonces el empleado queda al descubierto o sin protección, porque por eso es un buen empleado, pero resulta que es liberal y el que vino ahora es socialista. Bien, esto es lo que pasa con el empleo público y el empleo privado. Y también todos los trabajadores tienen derecho a una organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. O sea, la Constitución prevé una organización sindical donde en cada trabajo haya un gremio con un delegado, ¿bien? Y ese gremio negocie los convenios colectivos con su jefe en cada empresa. Pero con los años, los trabajadores se asociaron en gremios generales. O sea, hoy en realidad, además de uno tener personería jurídica, los gremios, existe lo que se llama personería gremial. ¿Quién puede decidir un paro o negociar un aumento de salario? El gremio más representativo de todos los sectores. Esto en realidad choca contra la Constitución, porque la Constitución ha querido que cada lugar de trabajo tenga su gremio y su pequeña convención colectiva, pero en realidad eso es perjudicial para los trabajadores porque un gremio general consigue mejores condiciones que un gremio particular. Con lo cual, lo que dice la Constitución acá no se cumple. Hoy tenemos a Moyano por todos los camioneros, pero no hay un gremio por los camioneros de Iveco, por ejemplo. Bien, esto es lo que sucede. Bien, también hay una tutela de la seguridad social. Acá nos encontramos con 6 casos. Queda el seguro social obligatorio, que es nuestra seguridad social, jubilaciones y pensiones que sean móviles. Todos los que dejan de tener su trabajo activo pasan a ser pasivos. Si están dentro de la edad y se jubilaron, tienen derecho a una pensión o una jubilación que sea móvil, o sea, que se vaya actualizando a través de los años. Esto dice la Constitución. Lo que pasa es que el Congreso define cómo debe ser la modalidad de la movilidad. Esto es lo que se está peleando ahora. O cuando Macri hizo una ley de movilidad, el kirchnerismo lo maldecía en 20 idiomas porque decía que esta pauta de movilidad no era beneficiosa para el trabajador. Ahora se va a volver una ley anterior a la de Macri, que es una ley que no ajusta por inflación y le va a ser perjudicial a los trabajadores. Esto ya está aprobado y muchos dicen que esto pasa porque el gobierno tiene que negociar el ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Sea como sea, el trabajador tiene derecho a una movilidad. No dice a qué movilidad. Lo que pasa es que tampoco tienen derecho a una movilidad que le haga perder su plata, sino que debe ser ajustada. Por eso es que dicen que una vez que se defina la nueva ley de movilidad, seguramente se va a discutir eso en justicia. Bueno, otra cosa que nos da la Constitución es la institución del bien de familia, donde es un bien que uno habita con su familia y no tiene otro bien. Lo puede inscribir notarialmente como bien de familia y ese bien no es embargable y el único que lo puede embargar es el Estado por cobros de impuestos. Bien, pero no se puede hacer un contrato y dar esa casa en prenda de la ejecución, pues si es bien de familia, nadie la puede ejecutar. Eso se hizo para proteger que a veces el marido hace cualquier negocio y deja a la familia desamparada, o la mujer hace cualquier negocio y deja a la familia desamparada. Después la compensación económica familiar, que esto lo hizo muy bien el kirchnerismo con los salarios por hijos e hijas, que se da para todas las mujeres y las familias que tienen hijos con una asignación específica. Y la vivienda digna, que es una vivienda adecuada según el plan de vivienda que instituye el Estado. Bien, por último está la tutela sindical. Ya vimos la tutela del trabajo, la tutela de la seguridad social y la tutela del sindical. La tutela de sindicales, los gremios tienen la capacidad
de hacer dos cosas: concertar los convenios colectivos de trabajo, que es muy importante. Los gremios negocian con la empresa el convenio colectivo y definen cómo se actualizan los salarios, cuántas horas se trabaja, si hay algún premio, y sobre eso se hacen los reclamos. Es un poder que tienen los gremios de negociación. También recurrir a la conciliación y al arbitraje. Cuando hay un conflicto laboral, los que negocian son los gremios. Y el derecho a la huelga. O sea, la huelga la declara siempre, se llama huelga a la abstención colectiva y también concertada a la prestación laboral. Porque una abstención individual no es huelga. Si yo mañana digo, estoy cansado, hago huelga, me pueden echar. Pero si el gremio decidió que por lucha salarial hay una huelga, el trabajador tiene derecho a faltar. Se dice que también el empleador tiene derecho a descontarle el sueldo. Yo acá digo, por eso es importante estar agremiado, porque en ese caso el gremio le debiera devolver el dinero, el sueldo que se le descontó con la cuota gremial que lo paga. Bien, entonces la idea es esta: el derecho a concertar la huelga la tiene el gremio. Y si no negociamos, no pudimos, salvo que el Ministerio de Trabajo diga hay una conciliación obligatoria y por 10 días obliga a seguir negociando. Pero llega un momento cuando no hay más negociación que el gremio puede declarar la huelga. Bien, en este específico caso, la huelga la pueden hacer todos los trabajadores, estén o no estén agremiados. No es que el derecho a huelga es solo para los trabajadores que estén afiliados, es para todos los trabajadores del área, todos los trabajadores del gremio de los zapatos, aunque no estén afiliados. Bien, por eso es importante, porque si el Ministerio de Trabajo declara que la huelga es ilegal, esas faltas no son válidas. Por eso es muy importante saber si el Ministerio de Trabajo no declaró ilegal la huelga. Y si la huelga es legal, no se puede descontar. Bien, entonces, ¿cómo empieza la tutela del derecho de trabajo? Él eleva el término de trabajo, jerarquizándolo constitucionalmente. ¿Bien? En este contexto, las leyes que tienen que asegurar al trabajador: condiciones de trabajo, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, porque un empleador no le puede decir, tomate 10 días, pero te descuento el sueldo. No, se tiene que tomar los días de vacaciones pagándole como si estuviera trabajando, porque ese es el sentido de que el trabajador pueda descansar. Si uno dice, tomate vacaciones, te saco el sueldo, el tipo tiene que ir en las vacaciones trabajar a otro lado para no perder salario. Bien, una retribución justa, que sea la adecuada según las circunstancias. ¿Quiénes negocian la retribución justa? Los gremios. Un salario mínimo, vital y móvil. Esto es importante. Hay un consejo del salario que siempre dicen cuánto tiene que ganar una familia tipo para no ser pobre o para no ser indigente. Mínimo quiere decir el mínimo cantidad de dinero para comprar lo que es necesario para el sostén de la familia. Vital, porque ese mínimo debe alcanzar para las cosas que son intereses vitales: la comida, el aseo, la salud. Y móvil, porque ese salario mínimo se tiene que ir ajustando si hay inflación. La movilidad no estaría si acá no hubiera inflación. Bueno, y por supuesto la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleado público, que eso tiene las diferencias que yo les resalté. Si van al libro, entonces van a encontrar el desarrollo de esos puntos, que lo tienen todo en el tomo 2 de mi manual y lo van a poder trabajar muy bien. En esta segunda parte me gustaría hablarles de un colectivo, que es el colectivo de los niños. ¿Por qué les hablo de este colectivo? Porque la Constitución, todos hablan del 75, inciso 22, que es el artículo que ha jerarquizado a nivel constitucional ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos. Profesor, No, disculpe. ¿cómo? Disculpe, profesor, se lo escucha muy bajo. A ver, ahora se me escucha un poquito mejor. Sí, gracias. Me van a ver la cara, encima que fea, la van a ver más cerca, porque me acerco a la computadora. Pero bueno,
Más vale que me escuchen antes que me vean. Aparte que me vean bien es casi un imposible. Bueno, entonces yo les decía que si, sacando de lado la importancia del artículo 75-22, que ustedes la conocen muy bien, el 75-23 le obliga al Estado a amparar con acciones, medidas de acción positiva a los colectivos más débiles del sistema. Y habla entonces de las mujeres embarazadas, de los niños, de los ancianos y de las personas con discapacidad. Por eso que el doctor Lassig incorpora en el programa la protección de estos colectivos. A mí me queda, yo elegí para hablar un poquito del tema de niños. Y vamos a usar dos filmines que yo después se las voy a dejar. Una, como si habláramos a los niños, ¿no? Porque es cierto que todos los chicos y todas las chicas tienen todos los derechos, pero sucede que a veces los niños no lo saben. Yo les quiero hablar esto porque esta clase está preparada para ser dictada en tiempos que no eran tan horribles como los tiempos que vivimos, donde un poco estamos acá viviendo todas estas cuestiones que nosotros decimos nunca quisiéramos vivir, ¿bien? Porque es cierto que todos los niños tienen todos los derechos, pero a veces no lo saben. Uno ve a esos niños festejando un cumpleaños con una velita y hoy el festejo de cumpleaños ni siquiera se puede hacer porque los niños no se pueden juntar y vaya a saber qué niño puede tener una torta llena de crema como esa torta que vemos en el dibujo. En definitiva, supongo que actualmente todos los países dicen que respetan los derechos de las personas, pero eso sabemos que no es cierto. Una cosa que les tengo que decir es que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que nosotros le dimos jerarquía constitucional, es el instrumento internacional más firmado por todos los países del mundo. Nadie deja de firmar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y cada país tiene una comisión que monitorea todos los años cómo van los derechos de sus niños y lo informa el Comité de los Derechos del Niño para saber si se cumple o no con la comisión. Y si en general esto no se cumple o se incumple descaradamente. Pero acá yo pongo todos los países dicen que respetan los derechos de las personas, pero eso no es cierto. Porque si miramos la tele, escuchamos la radio, leemos el diario o nos metemos en internet, nos damos cuenta que en muchas partes del mundo los derechos de las personas son burlados. ¿No? Vean, pasan cosas tan terribles como ahora que perdió las elecciones Trump, ya ahí estaba pensando volver a hacer una guerra con Afganistán, ¿no? Y una cosa terrible, menos mal que lo convencieron de que no. Hay países donde la gente carece de todo derecho, porque viven en una dictadura. Hoy lamentablemente podemos decir, aún los países que viven en democracia, hoy están en situaciones terribles, porque la situación de la pandemia es tan crítica que impide que la gente pueda vivir y comer aún viviendo una democracia. Y no hablo solo de la Argentina, vean la terrible situación por la que está pasando Perú, ¿no? Con su democracia, que es el tercer presidente que se designa en muy poquito tiempo. De paso les cuento que el lunes, creo que es 30 de este mes, que ustedes ya van a haber dado el parcial, quizá alguno les quede el recuperatorio, nosotros vamos a hacer un conversatorio sobre la situación que hoy viven los poderes legislativos, ¿no? Donde se discute la eficiencia para sacarle poder a los legislativos por una cuestión económica o la institucionalidad, aguantarse ese gasto porque eso es importante para sostener las democracias. Entonces, vamos a abordar la situación de Perú, donde va a venir el fin Domingo García Belaúnde, un destacadísimo constitucionalista peruano. Vamos a hablar 3 argentinos para hablar de la situación del Congreso y el tema de las PASO, que hoy por razones económicas se habla de suspender las PASO porque no hay plata para hacer estas elecciones previas que se instituyeron hace unos años en la Argentina. Y vamos a tener 2 profesores italianos que van a explicar el referéndum por el cual
se bajó el número de diputados y senadores en Italia. Y eso, ¿cómo lo ven los italianos? En Perú, ¿saben qué hicieron? Sacaron el Senado. Y así les va. Entonces, la discusión de ese conversatorio es, ¿qué es más importante? ¿Ahorrar plata o ganar institucionalidad? O se pueden hacer las dos cosas. Así que los invito al que tenga ganas que venga, porque va a ser un conversatorio muy interesante y que no van a tener muchas chances de escuchar. Entonces, esta es nuestra realidad. Ustedes y yo vivimos todos hoy en un país en el que se respetan los derechos de las personas. Y ya no siempre de manera perfecta para todos, pero sí lo bastante para que comprendamos todos los privilegios que tenemos en relación con otros pueblos. Y hoy sí también podemos decir los privilegios que tenemos los que tenemos un poquito más de dinero o capacidades comunicacionales. Por ejemplo, yo tengo hijos que pueden ir a la escuela virtual porque podemos darles una computadora para que asistan a las clases. Hay gente en el interior del país o en el Gran Buenos Aires que tienen un teléfono celular para toda la familia y no tienen buena señal de internet. Y es un dolor ir a la escuela virtualmente. Entonces, esto es muy horrible, muy complicado. Nosotros sabemos, esto es una realidad, que hay desocupación, que algunos trabajadores, yo digo hoy muchos trabajadores, son muy pobres, que la justicia a la cual integro comete errores y que muchas familias no tienen viviendas adecuadas. Ustedes vieron lo que fueron las tomas de terreno, yo no justifico para nada ninguna de esas metodologías, pero entiendo que en estos tiempos de suma pobreza es muy importante aplicar planes habitacionales que no regalen nada, pero que den las posibilidades a todos los que menos. Ustedes y yo podemos vivir, podemos comer lo necesario, podemos pensar lo que queremos. Por eso, bueno, yo no sé, seguramente José Luis Cedillo ya les habrá hablado de la libertad de expresión. Ahí me tienen que decir sí o no. Primero se tienen que despertar y después me tienen que decir si Cedillo ya les habló de... Sí, lo dio Cerillo. ¿Eh? Leímos y hubo un video de Cerillo que habló de la libertad de expresión. Bueno, yo no sé si él les habló de este nuevo ente de coordinación para evaluar el tipo de expresiones, etcétera. Yo, sin abundar en el tema, solo les quiero decir que estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de control sobre la información, sobre las noticias en una república democrática. Soy el primero que dice, los periodistas son un reflejo de la sociedad. Y si tenemos una sociedad pobre, corrupta y con pocas aptitudes, no podemos pretender un periodismo mejor. Pero controlar las expresiones para ver si están guiadas o no están guiadas, estoy absolutamente en desacuerdo. Y yo solamente lo digo para que conozcan mi posición sobre ese nuevo ente que se ha creado, que yo entiendo que es terriblemente malo. Bueno, seguimos entonces. Todavía podemos hablar de lo que nos ocurra, andar por cualquier lado sin que nadie nos amenace. Con la pandemia no era tan fácil andar por cualquier lado. Ir a la escuela, aprender, jugar, divertirse, distraerse, educarse. Vean qué cosas tan hermosas y cómo estamos tan limitados para todas esas cosas. Algo muy importante. Ustedes saben lo suficiente como para entender y atender a estas palabras y reflexionar sobre lo que hoy se dice. Porque podemos disfrutar de todo, porque tenemos ese derecho. Claro, hay lugares, y no hay lugares muy lejanos, hay lugares a la vuelta de la esquina, donde todavía hoy los niños tienen que trabajar desde la tierna infancia por un salario de hambre. Hay lugares donde tanto los niños como los grandes no tienen derecho a comer lo necesario, a atenderse cuando se enferman, a aprender a leer y a escribir, a educarse, a decir lo que piensan, a moverse libremente, ni siquiera a trasladarse a otros países. Y los niños no tienen ni siquiera el derecho a jugar. Yo no me olvido, nunca me voy a olvidar, una vez que se había hecho la reforma 94,
había un programa de televisión que lo conducían Haddad y Longobardi. Y convocaban a convencionales constituyentes a medida que se iban sancionando los distintos artículos. Y cuando se jerarquizó los tratados de derecho internacional, se burlaban, decían, los convencionales no miraron nada y jerarquizaron cualquier cosa y decían, llamaron a un convencional y preguntan, pero ¿usted sabe que le dieron jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño? ¿Y usted sabe que está en la Constitución el derecho del niño a jugar? ¿Qué le van a regalar? ¿Un pelotero a los niños? Y se burlaban. Como si el derecho al juego no sea un derecho esencial de todo niño. Yo por eso digo a veces, qué peligroso, ¿no? Qué complicado y qué feo es cuando una persona que no terminó el secundario, como Longobardi, hoy está en un programa de radio y apostrofa, o un programa de televisión, como estuvo antes, enseñándonos cómo es la cultura y sin haber terminado su escuela secundaria. Eso, cuando pasan esas cosas, pasan estas otras, donde se cuestiona el derecho de los niños a jugar. Cosa terrible. ¿Bien? Estos son los derechos que todos debemos tener, que son, por supuesto, los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que la democracia es el mejor lugar en el que todos podemos luchar para lograr entre todos que estos derechos, con la participación de todos, el esfuerzo de todos y la responsabilidad de todos, se realicen. Porque, como decía Raúl Alfonsín, en democracia se come, se vive, se cura, se educa y se mejora con sociedad, aunque a nosotros nos vaya tan mal. Porque aún con todo lo mal que nos va, imagínense cómo nos iría en una dictadura. Ni quiero imaginarlo. Ahora sí, con estos antecedentes que les di, vamos a ir al punto específico, que es el que vincula a los derechos de los niños. Los niños, las niñas y los adolescentes argentinos y sus derechos constitucionales. Galeano decía, este mundo que ofrece el banquete a todos y cierra las puertas en las narices de tantos, es al mismo tiempo igualador y desigual. Igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y por supuesto, desigual en las oportunidades que brinda. Esto es lo que decía Eduardo Galeano. Hay una idea cuando nosotros trabajamos los derechos de los niños, que es la idea del interés superior del niño y la niña. Este interés superior puede ser abordado de dos doctrinas. La que teníamos hasta antes de la reforma, que es la de la situación irregular, que decía un niño en problemas está en situación irregular. Entonces teníamos los jueces de menores que eran casi como dioses y que tomaban todas las decisiones en el interés de los pibes, pero sin la consulta a los pibes. Hoy se habla de la doctrina de la protección integral a los niños, donde se les da derechos y se les da la posibilidad de expresarse para ser tratados como personas. Esto implica, en definitiva, la pura y simple satisfacción de sus derechos y garantías. Esto que hoy en los divorcios se escucha el interés de los niños para ver con quién quieren estar, qué situación quieren vivir, donde un niño puede acercarse a un juez y mencionarles que no está siendo objeto de un trato adecuado, más allá de, por supuesto, las facultades que tienen los padres de corrección a los niños, cosa que en una sociedad tan machista como la nuestra ha variado sensiblemente, aunque hoy tenemos terribles resabios, ¿no? Más que un principio del interés superior del niño, puede significarse como una garantía, que es una serie de vínculos normativos idóneos que aseguran la efectividad de los derechos de los chicos y de las chicas. La reforma del 94 constitucionalizó las reglas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero los derechos del niño, de la niña y del adolescente permanecen hoy en una dimensión ignorable. Hoy van a escuchar seguramente en estos días hablar un montón de los derechos del niño cuando se discuta la ley del aborto. Yo que personalmente pienso dos cosas. Primero,
que los hombres no tenemos mucho que decir sobre el aborto, que es una cuestión que pesa sobre el cuerpo de las mujeres. Bien. Y en segundo lugar, yo entiendo al aborto, si se hace en los primeros meses, con las indicaciones médicas debidas, como una cuestión sanitaria y una actitud de la mujer. Pero, así como les digo esto, yo creo que habría un derecho al aborto. También les digo que yo jamás en mi familia indicaría a mi esposa hagamos un aborto. Yo creo en la protección de la vida, pero una creencia particular no puede generar una situación para toda la sociedad y sobre todo en el caso de grupos de la sociedad que están en una situación donde no pueden hacerse cargo de una criatura, sino de un feto que después se transforma en un niño. Pero esto se los digo no para generar debate, sino ustedes tienen que conocer siempre lo que piensan sus profesores y además cuando se habla del aborto se va a hablar del feto, de la persona que va a nacer como un niño. ¿Por qué les digo esto? Porque la Convención de los Derechos del Niño tiene un artículo 1 que se dice se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años. Nosotros cuando le dimos jerarquía constitucional y aprobamos esa convención, hicimos una declaración interpretativa. O sea que para la Argentina se es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Alguno podría decir, bueno, ya con eso el tema está resuelto. Para la Argentina el aborto no es legal, porque la protección es desde la concepción. Pero nosotros también hemos aprobado la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene un artículo, creo que es el 26, que dice que tanto la mujer como el hombre tienen derecho a planear sus periodos de embarazo y su maternidad. Con lo cual, ahí se le estaría dando a la mujer el derecho a hacer un aborto. Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas dos reglas? Primero, la Constitución argentina protege a la madre que quiere tener a su hijo. O sea, esto debe leerse que si una madre que queda embarazada quiere tener un hijo, el Estado debe darle toda la protección y debe tratar de desalentarla si quiere hacer un aborto. Pero en mi criterio, si aún así una madre quiere abortar, ese derecho debe prevalecer, porque el Estado protege al niño por nacer, siempre y cuando la madre pida esa protección que tiene un derecho a que se ignore. Y por supuesto, pasado el primer trimestre, ni hablar que la persona por nacer debe ser protegida, porque ya tiene una actitud de nacimiento mucho más consolidada. Pero bueno, con esto les digo que los derechos del niño, de la niña y del adolescente hoy pertenecen en una dimensión ignorada, porque todas estas cosas que decimos no se dicen, no se discuten. Profesor, Sí, una pregunta. Entonces, en ese caso, Argentina tendría que sacar la reserva que hizo para poder dictar la ley o no. yo creo que no, porque esa convención dice que si una madre quiere protegerse y proteger a su hijo y no quiere hacer un aborto, el Estado le tiene que dar toda la protección y toda la asistencia. Y para eso está la declaración interpretativa, porque dice, se es niño desde la concepción. Y si la madre quiere proteger esa concepción, el Estado tiene que estar. Pero en ningún caso dice la Convención de los Derechos del Niño que el aborto debe ser ilegal. Esa es una cuestión que se define en la ley. Cada sociedad dicta su ley. Nosotros tenemos una legislación penal que prohíbe hoy el aborto, salvo los casos que ustedes conocen, que es el caso de la mujer idiota o demente o el producto de una violación. Pero aún así hay objeciones de conciencia. Muchos médicos que piden autorización judicial, aunque saben que hay casos donde el aborto es válido, y acá juega siempre el tiempo, porque si estas cosas no se hacen en su momento, tal vez ya no se pueden hacer. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que quitarle jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos del Niño y usarla y darle toda la protección a una mujer que quiere proteger a su embarazo, que para mí es lo más bello que hay. Pero hay veces que una mujer no está en condiciones de proteger su embarazo por las extremas condiciones de pobreza,
porque fue sometida a una violación, porque esa mujer no entiende lo que le pasó, porque tiene una discapacidad mental. Entonces, en esos casos y dentro de las primeras etapas del embarazo, también es una cuestión sanitaria importante permitir que esa mujer pueda continuar con su vida. Esto es una interpretación personal. Algunos podrán decir, no, acá la vida está protegida de la concepción, entonces no será posible hacer la ley del aborto libre, voluntario. Pero bueno, espero que sea, creo que no fue el mejor momento elegido este para hablar de estos temas. Hoy tenemos temas durísimos para tratar, pero bueno, el presidente habilitó la discusión y bueno, en democracia toda discusión hay que darla. Otra pregunta, profesor, ¿puede ser? Sí, sí. Y en el caso de los médicos, porque ellos hacen el juramento hipocrático cuando se recibe, Sí. cuando no lo quieren hacer, hubo ya casos que fueron sancionados. ¿Cómo es Pero ese caso? la ley, Ahora, no leí el nuevo proyecto, pero bueno, pues a ver. la ley estaría previendo la objeción de conciencia, que si un médico entiende, no por el juramento hipocrático, por quizás sus convicciones religiosas, porque el juramento hipocrático dice preservar la vida, y hay que ver si el feto es una persona viva o es un ente que puede tener actitud de esa persona. Entonces hay una discusión ahí, pero supongamos que el médico por razón moral, porque es un católico creyente, dice yo no quiero hacer un aborto porque creo en Dios, y creo que eso no se puede hacer. Debe dejar con el tiempo suficiente asentada su opinión y permitir que venga otro médico que no tenga esa objeción de conciencia. Eso sí, se prueba la ley. ¿Bien? Gracias, profesor. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Cuáles son las pautas que ofrece la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Primero, respeta la relación que establece el niño y la niña con su familia y limita la intervención tutelar del Estado a la última instancia posible. Trata de eliminar estos centros donde se alojan los pibes, que son criaderos de delincuentes, ¿no? Y donde adquieren las peores conductas para tratar de que siempre que sea posible estén con sus padres y sus familiares. Satisfacer entonces las propuestas, ¿no? El contenido real de la regla de interés superior del niño, que siempre se lo escuche, que siempre se lo atienda y que en la edad en que sea punible pueda tener su defensor, pero tenga su condena si cometió un delito. Salir de la excepción paternalista. Yo te voy a internar en un lugar para niños porque es por tu bien, decía el juez de menores. El pibe decía, pero usted, ¿qué no está ahí adentro? Los niños y las niñas con algún impedimento físico, que sea intelectual o de otro tipo en el desarrollo, tienen los mismos derechos humanos que los otros niños y niñas. Entonces, este instrumento para nosotros, dijimos, tiene jerarquía constitucional desde 1994 y también impone una nueva forma de ver a los niños como sujetos que necesitan y adquieren progresivamente mayor grado de autonomía y con ella de derechos. Por ello los niños progresivamente tienen algunos derechos, los derechos políticos. Recién cuando son adolescentes, a los 16 años, tienen aptitud para votar en forma voluntaria y ya a los 18 por ley en forma obligatoria. El niño que antes no podía hacer nada, hacía lo que le decían los jueces y los padres, pasó de ser un incapaz frente al derecho a ser un ciudadano más. La infancia en general pasa entonces de ser una infancia de niños que son dependientes absolutos de sus padres, que deciden por su propio bien, o de un juez que decide por su propio bien, a poseer una independencia progresiva, sostenida en su mayor autonomía, conforme a su edad, conforme a su grado de madurez y teniendo en consideración sus propias elecciones de vida. La Convención considera al niño, a la niña o al adolescente como reales sujetos activos de derechos, dispuestos a exigir como garantía la política pública que los haga operativos. Por eso tiene que estar el defensor de los niños, diferente del defensor de los mayores.
Sus cláusulas son proposiciones que describen derechos, igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión del niño, cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios más importantes son el interés superior, la no discriminación, la efectividad en sus derechos y la autonomía y participación. Yo le digo todo esto porque ustedes van a ser abogados y su trabajo es hacer que esto se conozca y se efectivice para que esto no sea una realidad que declamamos desde la cátedra y no realizamos después desde el trabajo efectivo como abogados. La Convención reconoce a los niños y a las niñas varios postulados, entre ellos su condición de sujeto de derecho. En el Código de Vélez, los sujetos de derecho mayores de 18 años, si no, no era un pleno sujeto de derecho. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Respeto a su edad y su grado de madurez. Un equilibrio entre los derechos de las garantías de los niños, niñas y adolescentes y exigencias de bien común vinculadas con su centro de vida. Yo creo que con estos datos, y yo después les voy a dejar esto y una pequeña lectura, ustedes van a estar en condiciones de abordar estas cuestiones. Voy a ver si se me puedo poner. Bueno, tengo esta versión chiquitita, pero no importa. Ustedes me puedan ver. Ah, dejarle acá. Sí. Bueno, chicos, con esto yo creo que estoy más o menos terminando los temas. Me estará faltando en todo caso algún temita que les voy a bajar con un videito para acompañar, pero creo que con esto están más o menos informados para el parcial. El resto saben que tienen el tomo 2 de mi libro subido a la página y el libro de Juan Carlos Blasi, que también está en la página. ¿Tienen alguna duda ahora para preguntarme? Sí, primero se despiertan y después me preguntan qué duda tienen. No, ninguna, fue muy claro, profesor. Muy bien. Esta chica que fue la que la otra vez me dijo que había sido muy claro. Muy Sí, bien. está muy claro, profesor, gracias. Bueno, está muy bien que me digan que estoy muy claro porque me dejan más relajado y estoy en mejores condiciones para evaluarlas y ponerlas. Bueno, chicos, a estudiar y que tengan buenos exámenes. Y sobre todo, más que aprueben, que aprendan, chicos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.